estamos listos para el reto de los teólogos con nuestra querida amiga, la pastora Marlina Arroyo. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre se conecta con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Tremendo. ¿Y por dónde arrancamos esta mañana, pastora? Vamos con Juan Carlos. Comenzamos con Juan Carlos en esta mañana. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí tengo la pregunta que envía la pastora Denise Roque. Eso es así. Ella dice: espero que todos estén muy bien. Gracias, pastora, por eso. Le escribo porque tengo una duda un poco controversial. Algunos teólogos señalan que Jesús fue creado por el Padre como principio y corona de la creación, mientras otros difieren y creen en que no, que es autoexistente. Yo nunca he profundizado mucho esos temas porque siempre me he mantenido al margen de temas controversiales. Pero con el tiempo he aprendido que es necesario que domine y tenga conocimiento de todo. Me gustaría que, si tiene la oportunidad, me pueda dar su opinión para yo aclarar esa duda. Claro que sí. Primeramente, saludos y bendiciones a la pastora Denise Roque, pastora junto a su esposo, pastor Orlando Barrio Nuevo, en Sinagoga de Adoración en Calley. Gente linda, gente hermosa. Y si usted me está escuchando desde Calley en esta hora y no tiene un lugar donde congregarse, Sinagoga de Adoración está abierta para usted. Mire qué lindo comencé, aleluya. Qué bien. Muy bien. Amén. Muy bien. Esta pregunta es muy válida. ¿Por qué? Porque hay diferentes doctrinas que enseñan que Jesús fue creado y que Jesús fue la máxima expresión de la creación del Dios Todopoderoso. Pero vamos a aclararlo rapidito por la palabra del Señor. Jesús no fue creado, más bien Él es el Verbo, Él es el Creador. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 16, que cita: porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Y dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, en Jesucristo nosotros encontramos eternidad. Y de hecho, la eternidad de Jesús y la deidad de Jesús es precisamente una de las características distintivas de nuestra iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cristianismo bíblico. Y si bien Jesús es, pues vamos a decir, admirado o muy estimado, por ejemplo, por los musulmanes, por los mormones, por nuestros amigos testigos de Jehová y otras creencias teológicas, esos grupos que acabo de mencionar no enseñan de la deidad absoluta de Jesús, sino más bien enseñan que Jesús fue creado por el Padre, y aunque lo dicen muy bonito, ¿verdad?, que Jesús es la máxima expresión de la creación del Padre eterno, suena muy lindo, suena muy bonito, pero nos quedamos cortos, porque repito una vez más que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Ahora bien, las diversas religiones del mundo pueden estar de acuerdo en temas importantes, como por ejemplo la existencia de la moral trascendente, objetiva, la importancia de la familia, de los valores fuertes, muy bien, pero sin embargo lo que distingue inmediatamente al cristianismo bíblico de otras religiones que simpatizan con Jesús o que hablan de Jesús es precisamente este punto. El punto de que Jesucristo es Dios, de que Él es eterno y Él es creador. Voy a darte más versos bíblicos y a toda la audiencia preciosa en esta mañana, porque me gusta siempre sustentarlo por la palabra del Señor. Muy bien. Los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta, que sí, nació de forma virginal, pero que fue un profeta, que nació como todos los demás. Los mormones creen y enseñan que Jesús tuvo un comienzo, al igual que el Dios Padre tuvo un comienzo. Los testigos de Jehová afirman lo que dice la pregunta, que Jesús es una máxima creación de Jehová. Ahora bien, cuando queremos intentar responder la pregunta, ¿y fue Jesús creado?, tenemos que mirar al propio Jesús y lo que Jesús dijo. Vamos a leer Biblia, porque en el ministerio público Jesús continuamente se atribuyó privilegios divinos y Jesús ejerció derechos que nunca
fueran derechos apropiados para un ser que fue creado, sino para un creador. Aquí voy. Marcos capítulo 2, versículo 28 dice que Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. Bueno, si el día de reposo fue instituido por Dios mismo para Israel, entonces la afirmación de que Jesús es el Señor del día del reposo de Israel es una afirmación de su deidad, de que Él es Dios. Ahora bien, Jesús habló también de su conocimiento y de su intimidad única con el Padre eterno. Mateo capítulo 11, versículo 27. De hecho, también habló de una gloria que Él comparte con el Padre. Lea de asignación Juan 17, 5. Muchas personas adoraron a Jesús. Tú no puedes adorar a un ser creado, sino al Creador. Y Jesús aceptó adoración. Lea de asignación Mateo 14, 32 y 33. Y más interesante todavía, Jesús habló de un tiempo futuro, donde Él se iba a sentar a juzgar a todas las naciones. Así que eso tampoco lo puede hacer un ser creado, sino el Creador. Lea de asignación Mateo 25, versos 31 al 44. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, dice que Jesús se atrevió a perdonar personalmente los pecados de una mujer, algo que tampoco lo puede hacer un ser creado como tal, de esta manera, perdón para salvación, porque todos tenemos que perdonar, muy bien, sino el Dios, y atribuyó su perdón gracias a la fe que esta mujer tenía en Él. Lea de asignación Lucas 7, 48 al 50. Por otro lado, dice la palabra del Señor, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:1. De hecho, tenemos a Tomás, uno de los discípulos, que después de haberse encontrado con Jesús resucitado, Tomás expresó: Señor mío y Dios mío. Lea Juan capítulo 20, versículo 28, y en ningún momento vemos a Jesús corrigiéndolo como que, mira, perdóname, ¿verdad? Pero yo no soy Dios. No, Él recibió exaltación, Él recibió adoración. Un poquito más de Biblia. El apóstol Pablo se refirió a Cristo como el Dios de todas las cosas. Y eso lo hizo en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Y también declaró, y voy a leerlo, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Vamos avanzando para finalizar la pregunta. Y en los primeros días de la iglesia, Jesús, en Hechos 7:59, era tanto el objeto de la oración como aquel en cuyo nombre se proclamaba el perdón de todos los pecados. Hechos 2:38 y Hechos 10:43. Algo más para concluir. Entonces llegamos a la conclusión que Jesús, sí, el Hijo de Dios, no fue creado. Siempre ha existido. Es el alfa y el omega, el principio y el final. No tiene principio, tampoco tiene final. Él es eterno. Sí, se encarnó en un momento particular de la historia. Podemos leer Juan 1:14, ¿verdad? El acto de él tabernaculizarse en el vientre de María de Nazaret. Pero eso fue un acto fundamental para nuestra salvación, para nuestra liberación y para todos los beneficios que tenemos hoy en día. Lea Gálatas 4:4 al 5, Segunda de Corintios 5:21, Hebreos 9:22. Pero finalizo. Jesús fue increado. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Poderoso el resto Aleluya. de los teólogos. Marlina Arroyo, pastora, ¿quién sigue? Usted sigue, don Burnham. Guillermo de Maryland hace una pregunta muy interesante, que ¿quién educó como rabino a Jesús? Mira, pregunta maravillosa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a Jesús le llamaban Raboni, rabino, maestro, y cuando uno lo analiza, como la pregunta básica es, ¿y quién lo enseñó? ¿Verdad? ¿De qué universidad se graduó? ¿Quién lo enseñó? Porque rabino, maestro, raboni, y más cuando pensamos, ¿verdad?, en su humanidad, que nació como un hombre, pues la pregunta es muy válida. Ahora bien, vamos a la historia. Un muchacho
talentoso buscaba un rabino, y rabino significa maestro, para que fuese como su profesor personal, para que fuese como su mentor. Y los rabinos, pues obviamente se convertían en esa persona que le enseñaba sobre Dios a los judíos, enseñaba la Torá. En ese sentido, por cuanto Dios era un misterio, pero podía observarse, podía seguir sus pasos, podía seguirse a través de la palabra y de las leyes entregadas en la Torá. En este sentido podemos decir sin ninguna duda que Jesús era un rabino, sin olvidarnos que Él es el Dios todopoderoso y que es omnipotente. Obviamente se afectó su omnipresencia, pero Él tenía su omnisciencia. Se afectó su omnipresencia debido a que se encarnó. Pero usted se imagina en esta mañana caminar con alguien que te mire y te diga, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás maquinando en tu corazón? ¿Qué estás murmurando por dentro? Y Jesús hablaba así. Jesús lo sabía todo, por un conocimiento intuitivo, porque Él es el Dios todopoderoso. Aparte de eso, pues hubo formación académica. Claro que sí. Cuando fui a Jerusalén la primera vez, una de las cosas que me impactó fue ver caminando a un grupo de niños que venían con sus rabinos y llevaban como unos sombreros de papel, porque eran niños, parece que ellos mismos lo habían recortado, lo habían dibujado, y llevaban en sus manitos su primer libro, y cuando yo pregunté ¿para dónde van esos niños van hoy a graduarse de su primera lección y van a hacer sus oraciones frente al muro de los lamentos. Los judíos tienen formación académica desde que son niños. Así que Jesús pudo primeramente haberse formado en la cultura de su pueblo, y lo habitual era y es que los niños van al colegio de la sinagoga. Y seguramente Jesús como niño fue a la sinagoga de Nazaret y allí comenzó a aprender, porque allí pasó Jesús los primeros años de su vida. Ahora bien, la educación escolar estaba dividida en niveles y obviamente Jesús pasó por esta educación. Primero estudiaban en una casa que era conocida como la casa del libro. Es como una escuela primaria donde ellos aprendían a leer los libros sagrados en hebreo, ¿verdad? Y también allí comenzaba con el alfabeto, el pizarrón, y luego se memorizaban toda la Torá, pero luego de eso pasaban a otro nivel educativo, el nivel secundario, que se conoce como la casa de la interpretación, podríamos llamarle en teología como la hermenéutica, y allí aprendían los elementos básicos para cumplir las leyes judías, pero también para interpretarlas. Así que es posible que Jesús también haya estudiado en esta casa y obviamente profundizó el estudio de las Sagradas Escrituras en el Templo de Jerusalén con algún maestro, con algún rabino. Lo vemos a los 12 años ya discutiendo con doctores de la ley. Además de esto, se supone que Jesús hablara arameo, porque hay expresiones de él en arameo, por ejemplo, en la cruz del Calvario, en hebreo, en griego y en latín. Ahora bien, él tuvo formación académica, cualificaba para que se le dijera rabino, maestro o raboni, e insisto, conecto la segunda con la primera, Él es el Señor Dios Todopoderoso que se lo sabe todo. Ahí está. Excelente. Tremendo el reto de los teólogos. De acuerdo. No, cada día las preguntas se ponen más interesantes, Moraima, más interesantes. Acá tienes una bien interesante y dice así: el polvo que iba a comer la serpiente es el ser humano. ¿Viste que cada día te complican un poquito más? Esta persona me pidió que fuese anónima, pero tienes razón de hacer la pregunta. Pues ¿sabes por qué? Porque las serpientes no comen polvo. Usted nunca va a ver a un cuidador de serpientes echándole polvo o dejándola allí sin comida para que coma polvo. Las serpientes comen ratas, las serpientes comen lagartijos, iguanas, animales más pequeños que ellos. Por tanto, la pregunta tiene razón de ser. Vamos a explicarlo, porque la persona lo asocia con diferentes versos de la Biblia. Me menciona, por ejemplo, el Salmo 103:14 y Génesis 3:19. Así que vamos por aquí. El Salmo 103:14 cita: pues Él sabe de qué
estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. Y en este verso hace referencia a la carne del ser humano. Se ha dicho que los mismos elementos que tiene la tierra son los mismos elementos que tiene nuestro cuerpo, nuestra piel. Muy bien. En Génesis 3:19, que cita: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste tomado, pues tierra eres y en tierra te convertirás, o polvo eres y al polvo volverás, dice otra versión. También hace referencia a lo mismo. Hace referencia a nuestro cuerpo, a nuestra piel, ¿verdad? Ahora bien, con esto dicho, Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, cuando habla de la maldición de Dios contra la serpiente, y voy a leerlo rapidito. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás. Me detengo, dándonos a entender que la serpiente antes de la maldición no se arrastraba sobre su vientre. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar o en el talón, para que se nos entienda mejor en esta preciosa mañana. Bueno, ahí tenemos al Padre Eterno dialogando con Adán, con Eva. ¿Por qué? Porque ha habido pecado. Y entonces tenemos al Padre Eterno confrontando al hombre. El hombre no asume responsabilidad, el hombre se autojustifica y dice: yo no, la mujer que me diste, esa fue. Ahora el Padre Eterno confronta a la mujer y la mujer igualmente no asume responsabilidad, se justifica: yo no, la serpiente fue la que me engañó. Y posiblemente Adán y Eva estaban esperando que la cadena continuara, que el Padre confrontara a la serpiente. Pero el Padre no confrontó a la serpiente. El Padre la maldijo y punto. Porque a los únicos seres que el Padre Todopoderoso confronta son a aquellos que Él ha determinado que sean portadores de su gloria. Y ya me estoy emocionando acá. Fíjate que fue confrontado el hombre, fue confrontada la mujer, pero la serpiente no tiene por qué ser confrontada. Simplemente fue maldita. Paréntesis. Así que alguien en esta mañana levante las manos y exalte el nombre del Señor por la disciplina, por la confrontación y por el orden, porque el Padre solamente disciplina, confronta y le pone orden a aquellos hombres y mujeres escogidos por Él para ser usados, para ser portadores de su gloria. Así que alguien va a inhalar, va a exhalar y se va a alegrar por los procesos de Dios en esta mañana. Ahora cierro paréntesis y continúo rapidito. Maldita eres más que todos los animales. Ahora bien, una maldición a la serpiente, el instrumento que Satanás está utilizando en ese momento para traer confusión y traer tentación a la mujer y al hombre también. Ahora se está arrastrando por el suelo, te repito, dándole la impresión que antes no ocurría así. Y ahora vamos, polvo comerás todos los días de tu vida. Esto habla de la derrota total y absoluta de Satanás. Isaías 65:25 dice lo siguiente: el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto como el buey, y la serpiente se alimentará de tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño. Voy a repetir esto: en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño. El Señor lo ha dicho. Ahí tenemos la derrota de la serpiente relacionada con el polvo de la tierra. Miqueas 7:1 cita: que muerdan el polvo como las serpientes y como los otros reptiles, que salgan temblando de sus nidos y que llenos de miedo recurran a ti, Señor nuestro Dios. Así que el juicio del Padre sobre Satanás es que su derrota, y él lo sabe perfectamente, su derrota es eterna y para siempre. Claro está, Satanás en su propio y depravado pensamiento, ¿verdad? Como que no quiere aceptar
la majestuosidad de Jesús, la triunfante victoria de Jesús en la cruz del Calvario, pero fracasó. Y todos lo sabemos. Todos sabemos que en ese intento de Satanás en contra de Jesús, Satanás mismo determinó su propio destino. Y dice la palabra del Señor que en Jesús nosotros estamos compartiendo esa victoria sobre Satanás. Podemos leer de asignación Romanos capítulo 16, versículo 20, que dice: y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y termino mi respuesta de esta manera porque el verso completo está hablando de que ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y allí el Señor, en ese mismo verso que habla de polvo, está profetizando la condenación eterna de Satanás, cuando habla de la batalla que es entre Satanás y la simiente de mujer. Y me gusta esta parte que dice que quedaremos heridos en el talón. Fíjate, en el talón. El Mesías iba a aplastar a Satanás y así lo hizo con una herida mortal, herida en la cabeza, pero el alcance de Satanás fue el talón. Así que anímate en esta hora porque el alcance de Satanás hasta tu vida es, mira, hasta tus pies. De allí no pasa, mi vida, de allí no pasa. Queda hasta el talón. Él fue vencido. Así que el polvo tiene que ver con esta derrota. Finalizo. Algunos afirman que el polvo también tiene que ver con pecado, ¿verdad? Porque Satanás se alimenta de pecado y que lo que comenzó con una pequeña serpiente en el paraíso termina como una bestia allá en Apocalipsis, como un dragón. Pero lo más importante es que está derrotado y por si acaso no me le deja alimento a la serpiente. El reto de los teólogos. Qué lindo, del talón no pasa, me gusta. Del talón no pasa, Moraima. Sí, qué bonito. Qué chévere. Estamos contentos. Gracias a todos los que nos envían las preguntas y todos los que colaboran con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Bueno, cuéntenos qué está pasando en su ministerio y los libros, la iglesia. Claro que sí, estamos en Ponce, Puerto Rico, pastoreamos allí en nuestra ciudad de avivamiento. Estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana, hoy miércoles 7:30 de la noche, allí estamos enseñando la palabra del Señor. Los viernes están nuestros jóvenes. Para más información, comunícate con esta servidora al 787-644-2544. Este domingo no tengo culto. ¿No? No, porque tengo sábado glorioso. Okay. Y este sábado glorioso tengo a un invitado especial. Tenemos al profeta Ángel Martínez, que va a estar con nosotros en Ponce a las 5 de la tarde. Para más información, visita mis redes sociales. Y finalmente, no olvides adquirir nuestros libros. Están en tu librería cristiana favorita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Allí pasamos las diferentes secciones del reto de los teólogos, enseñamos palabra del Señor y predicamos también. Canal de YouTube, Marlene Arroyo. La veo. Estoy suscrito y veo todo el contenido. ¡Qué bueno, Fernan! ¡Qué bueno! Tremendo. Gracias, pastora Marlene Gracias Arroyo. a ti, mi amor. 9:24 de la mañana.